la asignación de presupuestos, etcétera, etcétera. Escuchamos de todo. Nos falta una voz, la del señor ministro de Educación, don Leonardo Sánchez, que está con nosotros a esta hora. Ministro, ¿cómo amaneció? Gusto tenerlo esta mañana. ¿Cómo va? Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Está perfecto. Súper bien. ¿Cómo ha estado, ministro? Muy bien, por dicha. Bueno, primero una reacción, una lectura suya del informe, lo más concreto que podamos, para hacerle varias preguntas en torno a ese panorama que presentó el Estado de la Educación. Sí, bueno, yo que he participado en los estados de la educación por muchos años, es un informe que viene haciendo un diagnóstico con la información que exista disponible, es una fotografía de un contexto que, al igual que hace 2 años, mostraba una situación de los efectos que tuvo la pandemia y algunas huelgas, y en este caso no es la excepción. Si ustedes comparan ambos informes, es poco, digamos, el cambio de lo que se dice en un informe a lo que se dice en otro informe. En este caso en particular hace referencia, y ahora podemos ahondar en eso, a un estudio de PISA, análisis de los datos de PISA del 2022, y eso hay que dejarlo en contexto, del 2022, que mide la trayectoria de estudiantes durante 10 años en el sistema educativo, es decir, del 2012, y cómo se encuentran en una competencia específica, que es la lectura, de las 4 competencias que evalúa el currículum del MEP. Hay que entender que PISA no evalúa currículums, ¿verdad? Porque es una prueba muy exigente a nivel de OCDE. También, pues, el Estado de la Educación habla sobre el tema del presupuesto, esa aspiración de aumentar el presupuesto, que más adelante podemos ver cuál es la capacidad de las finanzas del país para poder cumplir con esa aspiración, y es algo que he repetido a lo largo de varios informes, pero a mí me parece importante que aquí hay que tratar el tema del estado de las finanzas del Estado y cuál es la capacidad para hacer eso. También se habla del tema de la gestión de la infraestructura, ¿verdad? Se habla del tema de algunas decisiones que se han tomado en gobiernos anteriores y en este gobierno con respecto a algunos programas, que me parece importante también aclarar acá. Se habla de la aspiración del currículum completo, se habla de la aspiración de cómo distribuir, digamos, el 8% del PIB en caso de que se llegara en algún momento a alcanzar. Se habla del papel de las universidades privadas en lo que es la formación inicial docente. Se habla poco de las universidades públicas en realidad, y eso siempre ha sido así. Y en términos generales se habla de la gestión del ministerio y sobre todo del Consejo Superior de Educación como ente regulador de la política educativa. Como puede ver, son elementos que se tocan, que se han tocado a lo largo de diferentes informes, y que cada año lo que se hace es actualizar o contextualizar, y ahí incluyen algunas investigaciones particulares, especialmente esta con respecto a PISA, que ahora mencionaban, del tema de la lectura, ¿verdad? No vi en el informe, ¿verdad? Ningún aspecto positivo de fuerza. En el sistema educativo las cosas no son blanco o negro, ¿verdad? Hay cosas que se están haciendo bien y se están haciendo muy bien. Hay acciones que se están desarrollando en diferentes temas que ahora podemos ahondar, que es importante no solo reconocerlas, sino empujarlas aún más, ¿verdad? Fortalecerlas aún más. Obviamente hay muchos retos, hay muchísimos retos. Uno de esos es lectoescritura y matemáticas, y que precisamente hace 3 meses, 4 meses, cuando yo ingresé, presenté mi plan prioritario estratégico, es decir, cómo iba a trabajar yo durante este año, y ahí se tocan, no hay un solo tema del estado de la educación que no se toque en ese plan, y ese plan lo que dice es qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. He escuchado algunos comentarios de algunos investigadores del Estado de la Nación que dicen que el plan no está mal, pero el tiempo es corto. Y precisamente el plan se hizo para que tuviera un impacto en el corto tiempo desde el punto de vista de garantizar la sostenibilidad económica del plan y la sostenibilidad desde el punto de vista de la planificación dentro del MEP, para que estuviera entre las diferentes políticas y acciones que desarrollamos a nivel interno. Pero me parece que bueno, toda investigación, todo informe que se haga sobre el contexto de la educación aporta en el sentido de que la educación siempre tiene áreas de mejora en todos los ámbitos,
y siempre hay que partir de buena información para tomar las mejores decisiones. Ministro, usted quería hablar sobre la parte económica, porque lo que se ha dicho es que tiene que hacerse mayor inversión. Entonces, ¿cuál es la capacidad de nuestro país para poder invertir? ¿Se lograría llegar hasta ese 8%? ¿Y usted cree que realmente pues dar lo que se dice que tiene que entregarse en cuanto a dinero podría solventar todas estas situaciones? Qué excelente pregunta. Vea, yo voy a ser muy claro en esto. Esto no solo es una decisión técnica. Yo creo que técnicamente todo el mundo quiere que el presupuesto en la educación aumente, pero pasa más por un tema político y económico. ¿Y a qué me refiero? Hace más de una década, cuando los diputados aprueban que en la Constitución política quede establecido que sea un 8% del PIB, vean qué interesante esto. La inversión en educación, para que pueda alcanzar ese 8% del PIB, tiene que, por necesidad, aumentar por encima del Producto Interno Bruto, porque si aumenta igual al crecimiento del Producto Interno Bruto, nunca va a aumentar en realidad, tiene que aumentar por encima del Producto Interno Bruto. Y aquí la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo si los ingresos del Estado solo son una pequeña proporción, pero muy pequeña proporción del Producto Interno Bruto? ¿Cómo recaudamos los ingresos? A través de impuestos. Sí. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de los impuestos? Por ejemplo, el PIB crece al 4 o 5%, ¿ok? 4 o 5% en los últimos años. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de los impuestos? Es decir, ¿cuál es la tasa de crecimiento de los ingresos del país? La mitad de eso, 1 o incluso en negativa en el último año. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde sacamos los recursos? Y aquí yo le planteo 4 escenarios que yo creo que como sociedad debemos discutir. La única forma en este escenario donde los ingresos crecen muy, muy por debajo del crecimiento del PIB solo tenemos 4 alternativas. Número 1, cobrar más impuestos, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones sobre la misma economía y se vuelve un círculo vicioso. Número 2, endeudarnos más. Y la deuda implica brincarnos todo el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y que las tasas de interés en el mercado nos aumenten y que tengamos que pagar más intereses. Número 3, quitarle a otros ministerios. Y aquí la pregunta es, ¿a cuáles ministerios? Si el Ministerio de Educación absorbe el 25% del presupuesto del gobierno, entonces a mí me quedaría como opciones quitarle al MOP, quitarle a Seguridad o quitarle a Salud. Yo no veo otra opción. Y la cuarta opción es imprimir más dinero, decirle al Banco Central, financienos el Estado. Y todos sabemos qué pasa cuando se imprime más dinero, inflación. La inflación es el principal impuesto a las personas de menores ingresos. Entonces tenemos un panorama complejo, porque aquí no basta porque crezca el PIB, lo que necesitamos es que crezcan los ingresos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la aspiración de llegar al 8% del PIB, tenemos que reconocer que la única forma de poder lograr eso, incluso el informe lo dice, es crecer al doble de lo que crece el PIB. Sí. Y esto es muy, muy, muy complicado. Ahora, ¿qué sí es lo que podemos hacer? Ir aumentando dentro de las posibilidades que se tienen el presupuesto nominal del MEP. Eso es decir, que un año no sea, el año siguiente no sea menor al año anterior. Y para que ustedes tengan una idea, para el próximo año, el presupuesto va a aumentar un 5,6%. A pesar de que aumenta un 5,6%, el PIB crece tanto que no mueve la aguja. Nunca vamos a poder ir creciendo como deberíamos crecer con respecto al 8% Claro, del PIB. señor ministro. Crecemos un 5,6%, pero para efectos del PIB disminuye. Sí. ¿Por qué? Porque el PIB crece demasiado. Imagínense que en el año 2017 el PIB más o menos rondaba los 60,000 millones de dólares. Hoy en día supera los 90,000 millones de dólares. Eso quiere decir que ha tenido un crecimiento del 54%. Pero déjenme decirle que el próximo año en educación se va a invertir 2,76 billones de colones. Es el presupuesto más alto en la historia desde el punto de vista nominal. Pero esto tiene que ir acompañado de algo, y yo creo que la población debe tener eso claro. No solo basta con darle recursos al MEP, el MEP tiene que tener claro 2 cosas: en qué los va a invertir y cómo los va a invertir. Esa es una primera parte, ministro. Discúlpeme, solo, y perdón que atraviese. Una primera parte es ese cuánto, y lo otro es algo que nos decían uno de los analistas la semana pasada, que es bien interesante. Por la pregunta de Lorena, si es inversión de invertir más dinero en la educación, el primero es ¿a dónde va? Y segundo, si es eso el gran problema, porque obviamente si soluciona, porque obviamente mientras la estructura, mientras el esquema de educación que tenemos no cambie,
si no tenemos cómo evaluar a los mismos educadores, si la forma como estamos educando a los muchachos no cambia, si los muchachos hoy en día no se concentran ni 10 minutos en algo, porque ya todo depende de TikTok y del video y etcétera, que el sistema educativo, incluso la sociedad ha cambiado muchísimo y la educación sigue rezagada. Y segundo, ministro, que es la parte más cruel de todo este panorama, es que se perdiera tanto tiempo. Es increíble que usted ya en el último año haya tenido que presentar un plan para enfrentar la educación y se perdieran 3 años de trabajo y no se hiciera lo que se debería hacer. Es decir, faltando un año, ministro, es triste ver que se pierda tanto tiempo teniendo la educación en la situación que está. Sí, y bueno, y vuelvo a la pregunta que acabas de plantear, es incrementos en el presupuesto se ven correlacionados con incrementos en la calidad de la educación. Bueno, yo le digo que en el año 2016-2017, cuando el PIB era más pequeño, casi se alcanza el 7,5% del PIB. Pero ¿qué pasa? La gestión del Ministerio de Educación Pública en lo que es la ejecución de los recursos hace que se subejecutaran más de 200,000 millones de colones. Es que a veces la gente no entiende eso. Cada vez que al ministerio le han dado más recursos, proporcionalmente los ha subejecutado en cantidades proporcionales. En ese entonces se le dio casi un 7%, un 8% del PIB, subejecutó 200,000 millones. Ese es el presupuesto conjunto de la mayoría de ministerios. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos años? Mejorar la ejecución. Hoy en día estamos ejecutando más del 99%. Eso garantiza que los recursos vayan donde tiene que ir. Claro, el 75%, casi 80% de nuestros recursos van a salarios. Y eso es importante porque el sistema educativo depende de los docentes. Claro. Pero lo que se ha hecho es mejorar la eficiencia en cómo se invierte en infraestructura, conectividad, programas de apoyo al estudiante, a pesar de que en 3 años hemos disminuido en casi 100,000 estudiantes la matrícula por la transición demográfica que se vive. Ahora, es importantísimo lo que ustedes plantean porque aquí hay un reto claro y es: sin mayor inversión se traduce en mayor calidad. Por eso es que nos estamos replanteando el tema de los currículum. Solo en educación técnica, que nos parece que es una de las ofertas educativas más importantes del país, se han mejorado cerca de 60 currículum para que los estudiantes... Se nos está perdiendo la señal, ministro. Si quiere, suspenda el video para que le mejore la señal suya de internet, ministro, por favor. Vamos a ver, se pegó la señal del internet, sí, en el Zoom. Pero no perdamos al ministro. A ver, ahora sí lo estamos escuchando. Siga, ministro, por favor. Pero mejorar la calidad del perfil de salida del estudiante. ¿Cómo? Mejorando lo que están estudiando, por ejemplo, en educación técnica. Hoy salen con conocimientos en programación, inteligencia artificial, en robótica, etcétera, para que puedan incorporarse al mercado laboral. Pero vea qué importante esto: el sistema educativo no solo es primaria y secundaria, también incluye al INA y sobre todo a las universidades públicas y privadas. Por eso fue que en la negociación del FES insistíamos tanto en que las universidades mejoraran la oferta de carreras en aquellas áreas de mayor demanda laboral, para que precisamente en las zonas francas haya mayor dinamismo y puedan conseguir la mano de obra cuando lo necesitan. Lo mismo debería pasar con las universidades privadas y el INA. No depende solo del Ministerio de Educación Pública. Sí. Señor ministro, bueno, estoy leyendo un montón de comentarios, porque a la gente le disgusta mucho que el hecho de que, uno, lo que usted explicaba, que el presupuesto no llegue o mejore la educación como tal. Y dos, que también lo planteamos la semana pasada, que un oyente me lo está recordando, sí, ¿qué mensaje se envía cuando se pretende construir una megacárcel de 21,000 millones de colones y hay escuelas con emergencia todavía? Es decir, que la estructura en las escuelas todavía tiene mucha tarea, mucho por hacer. Yo creo que eso merece una respuesta, ministro. Excelente pregunta, porque si usted ha escuchado los análisis del Estado de la Nación, luego salir este informe, hay una crisis en infraestructura. Y yo le digo a la población, vea, en el año 2022 nosotros encontramos 1,200 órdenes sanitarias. Las logramos reducir en 3 años a 800. Todavía existen órdenes sanitarias, sí, pero disminuimos más de un 20%. Ojalá los gobiernos anteriores hubieran hecho lo mismo, ya no tuviéramos órdenes sanitarias. Ministro, número uno. Pero ese número de 800 es el mismo que reportan todos los años.
No, en el año 2022 eran 1.200, se redujeron a 800 y hemos logrado disminuir la tasa de crecimiento. Ya no crece, se mantienen en 800. Pero aquí hay una falacia detrás de hablar de 800 órdenes sanitarias, porque solo el 10% de esas órdenes sanitarias implican una inversión en infraestructura fuerte, es decir, una construcción nueva. El 90% de las órdenes sanitarias tienen que ver con procesos de inversión medianos o menores. Incluso algunas no tienen nada que ver con infraestructura. El Ministerio de Salud va a un centro educativo y no hay, la cocinera no tiene el certificado de manipulación de alimentos, no anda un gorrito en la cocina y eso es una orden sanitaria. No todas son de infraestructura. Entonces existe un problema a la hora de hablar de una orden sanitaria sin conocer cómo es que se conforman las órdenes sanitarias, porque el 90% son inversiones medianas o menores. Número 2. Del año 2022 a la fecha se han construido 400 o remodelado 480 centros educativos. Y este año en particular ha sido el año de mayor inversión en infraestructura. ¿Por qué? Porque tenemos un préstamo con el BCIE de más de 150 millones de dólares para infraestructura, que ya hemos estado desde hace 2 meses inaugurando una cantidad importante de centros educativos. Entonces yo pregunto, ¿hay una crisis en infraestructura o más bien estamos empezando a levantar el tema de la infraestructura? Porque la gente dice, es que en el MEP no se planifica la infraestructura. Bueno, acaba de aprobarse la política de infraestructura, el modelo de gestión de infraestructura que permite gestionar mejor cómo se invierte en infraestructura. Claro. Y el próximo año, además de tener este préstamo del BCE, se duplica la inversión en infraestructura, 80 millones de dólares para invertir en infraestructura. Y los que han leído mi plan se dan cuenta que el 75% de esa inversión va directamente a atacar órdenes sanitarias. Entonces, yo creo que las cosas no son blanco y negro, hay que también mencionar las cosas positivas que se han hecho. Obviamente hay un área de mejora enorme, pero creo que es importante decirlo. Y con respecto a la megacárcel, de paralelo a la megacárcel hemos estado construyendo megacentros. Hace pocos días estábamos viendo la construcción de un megacentro allá en la zona norte. Si nos vamos también a Punta Arenas está el de Chacarita. Anunciamos ayer Limoncito en Limón y así hemos construido centros educativos impresionantes de primer mundo, de 4 módulos con todas las condiciones, y también anunciamos, por ejemplo, lo que va a ser el impresionante centro deportivo de Limón, que tiene canchas olímpicas, piscinas olímpicas, canchas de fútbol, de básquet, para atletismo, hasta residencias y temas médicos tiene. Sí. Entonces, me parece que también es importante visibilizar las inversiones que se han hecho. Y le pongo otro ejemplo. En el 2022, el 50% de los centros educativos tenían internet, de muy mala calidad, por cierto. Al 2025, el 100% de los centros educativos tienen internet, más del 80% tienen excelente banda ancha de fibra óptica o la más alta tecnología, pero eso no se menciona y son inversiones que se hicieron a lo largo de 3 años precisamente porque los recursos que antes iban destinados a la Fundación Omar Dengo se focalizaron de mejor forma para hacer estas inversiones. Pero el Estado de la Educación lo que dice es decisiones equivocadas del Ministerio. Una, eliminar la Fundación Omar Dengo. Y yo pregunto, ¿quién evaluaba la Fundación Omar Dengo? Tan siquiera tenía un currículum formal, pero no se menciona que ahora tenemos un currículum que se empezó a implementar en el año 2024, lleva solo 1 año, que va desde preescolar hasta secundaria, donde los estudiantes aprenden a programar inteligencia artificial, todo lo que el mercado laboral demanda, con menos recursos. Entonces hay como una disyuntiva de si todo es blanco, todo es negro, todo está realmente tan mal, o si hay áreas de mejora, acciones que se han hecho, que obviamente hay que continuar, hay que invertir más recursos y demás, pero yo veo el tema de que sí, estamos en una situación complicada derivada de la pandemia y las huelgas, pero se han venido haciendo acciones. Don Leonardo Sánchez, el ministro de Educación, esta mañana nos faltaba la voz del ministro, ya hemos tenido todos los testimonios posibles y siempre buscando pues que haya una explicación de todos los lados para entender un poco lo complejo que es esto, ¿no? Del sistema educativo nuestro y las revisiones. Y como dice el ministro, finalmente, de tareas que nos faltan todavía como país, desde familia, educadores y el esquema, la estructura como tal. Señor ministro, muchas gracias por la explicación. Que me la vaya muy bien. Mucho gusto y un saludo a todos y aquí estoy cuando así lo requieran. Leonardo Sánchez.